Pensemos por un momento en el Parque Nacional Torres del Paine, allá en la Patagonia chilena. Es un lugar de una belleza que parece sacada de otro mundo, una reserva de la biosfera de la UNESCO que llama a miles y miles de personas cada año. Sus montañas, sus glaciares, son el sueño de cualquiera que ame la naturaleza. Pero, como suele pasar, esta belleza brutal esconde un peligro siempre presente. Y hace poco, ese paraíso mostró su cara más terrible. 5. Ese es el número de turistas internacionales que perdieron la vida. Así que, en este análisis, vamos a desmenuzar qué fue exactamente lo que pasó, cómo se fueron dando las cosas y, sobre todo, vamos a entrarle a las preguntas más duras que están surgiendo ahora. ¿Se pudo haber evitado esto? Bueno, para entender todo, tenemos que ir al comienzo. La historia arranca con un grupo de excursionistas de varias partes del mundo, justo en uno de los lugares más remotos y exigentes de todo el parque. Lamentablemente, las víctimas fatales fueron 2 personas de México, 2 de Alemania y una ciudadana británica. Pero, y esto es muy importante, hay que decir que otras 4 personas que iban en el grupo fueron encontradas con vida. Ellos sí lograron sobrevivir a la misma pesadilla. Y es que aquí se ve clarísimo. Torres del Paine tiene 2 caras. Por un lado, es un destino de clase mundial, una maravilla. Pero por el otro, bueno, es la Patagonia en estado puro. Y eso significa un clima que puede cambiar en lo que uno parpadea, un terreno que no perdona errores y fenómenos naturales que pueden ser, literalmente, mortales. La causa directa de esta tragedia tiene un nombre, un fenómeno del tiempo tan violento como repentino, que agarró al grupo totalmente por sorpresa. A ver, que quede claro, no estamos hablando de una simple tormenta de nieve. El viento blanco es otra cosa. Es una condición letal. Imaginen vientos con la fuerza de un huracán que no traen nieve nueva, sino que levantan toda la que ya está en el suelo. De repente, todo se vuelve una nube blanca, cegadora. La visibilidad cae a cero, la desorientación es instantánea y el cuerpo pierde calor a una velocidad alarmante. Y la fuerza de la que hablamos es una locura, 193 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea, eso es la fuerza de un huracán categoría 3. O sea, esta gente no solo estaba perdida en la nieve, estaba luchando contra una fuerza de la naturaleza casi imposible de concebir. Además, no estaban en cualquier sendero, estaban en el circuito O, que es, digamos, la ruta para expertos del parque. Son 130 kilómetros que piden mucha experiencia y preparación. Y un dato que más adelante va a ser clave, estaban haciendo este recorrido tan complejo sin un guía. Pero aquí la historia se pone casi de película, porque a pesar de lo remoto del lugar, la primera alerta de auxilio no vino de la Patagonia. No, saltó a miles de kilómetros de distancia gracias a la tecnología. Es que es un detalle fascinante. En medio de la tormenta, uno de los turistas activó el botón de SOS de su dispositivo Garmin y esa señal no fue a una antena cercana, que viajó por satélite hasta la oficina central de Garmin en Estados Unidos. Y desde allá, ellos se comunicaron con las autoridades de emergencia en Chile para activar todo el rescate. Es increíble cómo la tecnología puede conectar hasta los lugares más aislados del planeta. Y la respuesta en el terreno fue masiva. Se armó un equipo de 24 expertos, que incluía unidades de alta montaña de la policía, personal del ejército, voluntarios del Grupo de Rescate Socorro Andino y los propios guardaparques de CONAF, que es la corporación que maneja el parque. Pero aquí viene la cruel ironía. La misma tormenta que causó la tragedia, ese viento blanco con ráfagas de casi 200 kilómetros por hora, también amarró de manos a los rescatistas. Los helicópteros, que son la forma más rápida de evacuar a la gente, simplemente no podían volar. El equipo tuvo que hacer todo el trabajo a pie, en las peores condiciones que se puedan imaginar. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Dejamos de hablar solo de un desastre natural para empezar a hacer preguntas muy incómodas sobre la responsabilidad humana, y todo se centra en un punto clave del camino. Y esta es la pregunta que ahora está en el centro de todo. ¿Fue simplemente mala suerte? ¿Un acto impredecible de la naturaleza? ¿O hubo fallas en el sistema, errores humanos que contribuyeron a este final tan terrible? La gente que trabaja allí, los guías de turismo, han sido muy claros. Su acusación apunta a un lugar, el puesto de guardia a los perros.
Este no es un simple refugio, es un punto de control crítico. Es donde los guardaparques te dicen si es seguro seguir hacia la parte más peligrosa, el paso John Gardner. Y según los informes, ese puesto de control estaba vacío. Y la razón que se ha dado para esta ausencia es, como mínimo, desconcertante. Parece que el personal no estaba en su puesto porque les dieron permiso para ir a votar en las elecciones nacionales que eran ese día. Una decisión administrativa que ahora está bajo una lupa gigante. Como era de esperarse, la reacción oficial no tardó. Las autoridades ya iniciaron una investigación formal para aclarar exactamente qué pasó y por qué. El delegado presidencial de la región, José Antonio Ruiz, lo confirmó públicamente. No se descarta nada. La investigación va a buscar si hubo eventuales faltas administrativas. En buen español, eso significa que están viendo si la ausencia del personal fue una negligencia que ayudó a que ocurriera la tragedia. Si vemos la línea de tiempo, todo fue rapidísimo y devastador. El lunes, la tormenta los golpea y se activa el SOS. Para el martes ya se confirma la terrible noticia de los 5 fallecidos y los 4 sobrevivientes. Y ahora mismo el circuito sigue cerrado, no solo por el clima, sino porque es una escena bajo investigación. Al final, todo se reduce a esto. El resultado de la investigación va a definir cómo se recuerda este evento. Va a determinar si fue una confrontación inevitable y trágica con la naturaleza o si fue un doloroso recordatorio de que los sistemas de seguridad humanos tienen que ser impecables, sobre todo en los lugares más salvajes del planeta. Esto nos deja con una pregunta final para pensar. En un mundo donde buscamos aventura en lugares cada vez más extremos, ¿dónde está la línea entre el riesgo que uno acepta y una falla del sistema? Cuando la naturaleza es así de impredecible, ¿cuánta de la responsabilidad sigue siendo humana?